Tenemos al primer finalista de esta Champions, el Arsenal. Análisis del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid que se jugó en Emirates. Bueno, empecemos con esta wea hueosa. Empecemos de volada, empecemos en bomba en caliente. Vamos allá. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que fue un partido muy copy-page del partido de ida que se jugó en el Metropolitano. Creo que fue hasta idéntico, porque los primeros 45 minutos fueron dominio un poco. Fue el Arsenal sin ser sumamente superior, ni mucho menos. Y un segundo tiempo que empieza con un Athletic arriesgando, un Athletic yendo para adelante, porque pasó lo mismo que en la ida. Un Arsenal que mete un gol en el primer tiempo por penal. Algo acá, un Arsenal que mete un gol en el primer tiempo, no de penal, pero sí mete un gol. Y termina siendo que el segundo tiempo de la ida y de la vuelta, el que se jugó en el Metropolitano y que se jugó hoy en Emirates, sea muy idéntico, porque el segundo tiempo inicia con un Athletic agresivo, pero siento que en este primer tiempo el Arsenal pudo contrarrestar eso a través de varios cambios que hizo Arteta y mucho más, ¿no? Que voy a empezar ahorita a analizar. Vamos un poco con la previa entre estos dos equipos, ¿no? Cómo venía el Athletic, cómo venía el Arsenal para este partido, por parte de su anterior partido de Champions, que fue la ida, que se jugó en el Metropolitano, que se jugó en Madrid. Había quedado 1-1, los dos goles, si no ando mal, de penal, llámame loco. Sí, los dos goles de penal, un penal a... ¿Cuál fue el primero? ¿De quién fue el penal? Fue un penal, no me acuerdo de quién fue exactamente el defensor que causó penal, pero fue a Gyökeres, sí. Fue un penal a Gyökeres que Gyökeres cobra y la termina metiendo al palo. Luego el segundo o el penal del Atlético de Madrid fue un penal de la mano de White, sí, fue del lateral del Arsenal, de Benjamin White, que mete una mano a un remate, obviamente todo pajoso, todo pija de Llorente. O sea, Llorente mete un remate todo pija, pero con varios rebotes y la suerte a su favor le termina dando a Benjamin White en la mano y terminan cobrando penal para el Atlético de Madrid. Lo único polémico de ese partido fue el penal a ese que yo lo discutí en su momento, que bueno, es muy debatible si es penal. Es verdad que lo toca, pero lo roza, no es un contacto muy directo, pero es verdad que dentro del área y hoy en día es un penal muy vía VAR, un penal que se cobra por el VAR. Pero bueno, el partido sí había terminado en la ida 1-1 y en lo que fue en sus respectivas ligas, ¿no? Por cada equipo, el Arsenal había ganado 3-0 a un Fulham con un Saka bárbaro en el primer tiempo. La verdad es que el Arsenal venía con una dinámica, con un sentimiento obviamente positivo de saber que le sacaron, que en ese momento le sacaban 6 puntos al City, que le metieron una goleada al Fulham, un 3-0 que le daba mucha emoción a esa victoria, porque además de aumentar la ventaja de puntos con el City, también aumentaban la diferencia de gol. Y también sabiendo que el City el lunes empató con el Everton, que fue un partidazo, pero que terminó empatando y quedó a 5 obviamente del Arsenal, y que la diferencia de goles, por obvias razones que quedaron empatados, no ni aumentó ni disminuyó, pero obviamente para el City, pero para el Arsenal sí. Ahora la diferencia de gol creo que son como 4 goles, 5 goles, y la diferencia de puntos son 5 puntos, creo que es 5 y 5 literal. Entonces todo eso le ocurrió al Arsenal, ¿no? Espérenme un ratito, déjenme ahí, uy, ahí, se me ve mejor. Lo siento de verdad, lo siento gente de YouTube, pero bueno. Entonces todo esto era muy bien para el Arsenal, le caía muy bien para el Arsenal, el haber ganado por una goleada, el que el City empatara y que hoy justamente se enfrentara al Atlético de Madrid. Todo bien en conjunto, y también con un Saka que volvió y que volvió muy bien, y que hoy Saka fue pues determinante, ¿no? A través de un error de Oblak, pero determinante al fin y al cabo, ¿no? Y por parte del Atlético de Madrid creo que había de venir perdiendo por liga, si no ando mal, con suplentes. Déjenme checar bien porque no me acuerdo exactamente si había había ganado contra el Valencia. Qué mal estoy. Le había ganado al Valencia, que justamente había perdido no hace mucho, entonces se me cruzaron los cables. Pero bueno, había de haberle ganado al Valencia, pero si no ando mal con suplentes, creo yo. Pero bueno,
o con titular, no, creo que fue con suplentes, exactamente, sí, porque fueron dos goles, uno de Q o algo así se llama el jugador y otro no me acuerdo de quién. Entonces, los dos equipos venían de ganar, pero yo creo que la motivación del Arsenal era muy superior a la del Atlético de Madrid. Pero bueno, vamos al análisis, que si no me hago muy largo la intro, el comienzo de esta wea. Vamos con el análisis. ¿Cómo empieza el partido? Yo creo que los primeros 10 minutos del partido fueron un poco intensos, sin ser obviamente un partidazo ni mucho menos. Cuando digo intensos es que los dos equipos salieron un poco al ataque, un Atlético de Madrid que recuperaba y que cada vez que recuperaba un poco iba al ataque, quería generar ataque, y un Arsenal igual. Los primeros 10 minutos fueron ahí, así, y en esos 10 minutos que hay una jugada, no sé si clara, pero sí peligrosa del Atlético de Madrid, que fue justamente al minuto 6, que a través de una jugada directa del Atlético de Madrid dentro del campo del Arsenal, la termina le termina cayendo a Grisú, a Griezmann, que mete un pase picadito, un pase ahí filtrado muy bueno a Simeone. Simeone que se desmarca por la banda, que desborda y mete un centro, cual Julián Álvarez estaba picando y le termina pegando a la pelota, pero termina un poco o pasando muy lejos del palo. Ya los primeros 6 minutos, la verdad es que se notaba un poco a la diferencia entre el primer partido y este, que el Atlético de Madrid y el Arsenal buscaban en esos primeros 10 minutos atacar. Luego de eso, de los primeros 10 minutos, del minuto 10 al 20, ponele, fue un partido un poco más favor al Atlético de Madrid. Estaba dominando, sin ser superior, pero sí dominando el partido, teniendo la tenencia, sí, queriendo ir al ataque, porque la verdad yo creo que este Atlético de Madrid fue en busca del ataque, fue en busca del gol, pero sin tener jugadas claras y sin tampoco arriesgarse, ¿sabes? Entonces era una cosa de mantenerse equilibrados, atacar, pero tranquilos. Esos 10 minutos, y la verdad es que no pasó mucho en eso, ¿no? En esa parte, solo una que fue una jugada de Grisú, es verdad, se me había olvidado, ahorita que lo leo se me acordó, que es verdad que en esos 10 minutos que fueron del 10 al 20 que estuve diciendo que hubo más dominio del Atlético de Madrid, una jugada de Grisú que se termina desbordando y termina metiendo un pase cual Raya, un pase centro al ras, cual Raya ataja, pero deja un rebote muy mal, cual iba a llegar Simeone, remata Simeone y literalmente si no aparecía Declan Rice para hacer una barrida y una parada fenomenal, eso era gol, 100%. Creo que fue hasta el momento la más clara la más clara en ese momento, y yo creo que la más clara del partido, obviamente sacando el gol, ¿no? Que sí no fue una jugada clara, pero bueno, sí hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, al minuto 11 venía ese ataque del Atlético de Madrid, ¿no? Que había generado Grisú, que había rematado Simeone el rebote, pero que había atajado, que había hecho una barrida, hecho un kit excelente de Can Rice y la mandó al córner. Pero después de esos, al minuto 20, esos 10 minutos, como dije, el partido se volvió igual. Yo creo que del 20 al 30 o del 20 al 25, ponele, fue un partido donde otra vez se volvió, otra vez se dividió la tenencia, donde no había un dominador absoluto o nato, ¿no? Entre el minuto 20 o 30, ponele. Pero no era lo mismo que a los primeros 10 minutos que dije que era un poco más el ataque. En estos 10 minutos del 20 al 30, aunque los dos tenían o se dividían la pelota, ninguno de los dos atacaba. La verdad es que se volvió muy monótono esa parte del partido. Se parecía mucho a la de la ida en el Metropolitano. Los dos equipos se respetaban, había mucho combate en el medio campo, mucha marca, mucha presión, pero sin ser arriesgada la presión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que presionaban en el medio campo, pero no presionaban de 3 cuartos para adelante. Entonces terminaba de ser muy monótono o muy simple el partido, porque solo o la jugaba el Arsenal con sus defensas y un poco la salida, y a veces se metía al ataque o mantenía un poco el bloque bajo el Atlético y el Arsenal moviéndola de un lado, pero sin meter un pase arriesgoso que hizo que el partido la verdad se calmara mucho, se planchara. Pero bueno,
Luego de eso, en esos de 10 minutos, 5 minutos, el Arsenal empieza a dominar el partido. Y después del 25 o del 30, ponerle al 45, yo creo que el Arsenal tomó el dominio del partido. Igual que fueron esos del 10 al 20 del Atlético de Madrid, esos 15 minutos del partido fueron un dominio del Arsenal, obviamente sin ser sumamente superiores, porque sí el gol de Saka cae un poco al pedo, vamos a ser sinceros, pero sí con un dominio, ¿sabes? Por lo menos se sentía seguro, porque sabía que el Atlético no estaba presionando arriesgadamente, que si el Atlético iba a presionar o era en el mediocampo o era en un bloque bajo defensivo, metiendo obviamente cinco defensas, Grisú metiéndose como un doble 5 y dejando a Julián Álvarez como única referencia de ataque arriba, literal. Así estaba jugando un Simeone que se iba como lateral. Y en esos momentos que tenía la tenencia el Arsenal, ocurre una jugada del Arsenal que es a través de un centro de Saka, que termina metiendo el centro Saka a través de un muy buen desmarque, cual a través de varios rebotes le cae a Malagaes fuera del área, que remata de primera y pasa muy cerca del palo. Fue la verdad entre el 20 y el 30 o por ahí, cuando estuvo ahí la tenencia compartida y un poco ya empezando el dominio del Arsenal. Luego, a través de un contraataque, más que nada una jugada de Declan Rice maravillosa, que termina conduciendo por la banda, termina desbordándose por la banda. Griezmann que lo acompaña, que le tira la barrida, que le tira la patada a Rice, que le saca el cuerpo, que le saca, le aumenta la velocidad, le aumenta la aceleración y termina desbordando, llegando al área chica por la banda y metiendo un centro que va al córner. Yo creo que si Rice hubiera decidido mejor terminar esa jugada, podía haber acabado en una de las jugadas más claras también del partido. Bueno, de ese corner que Rice ejecuta le termina cayendo a Lewis Kelly, que a través de proteger la pelota mete un centro a ras que pasa al lado, o mejor, no al lado de los palos, sino literalmente recto por el arco, así, y que ningún jugador del Arsenal se encontraba dentro del área en ese momento. Y termina pasando desapercibido esa jugada de Lewis Kelly. Pero dentro de ese dominio del Arsenal, cae el gol del Arsenal. Al 44, gol de Saka. Literalmente a casi el final del partido, porque después de que Saka mete el gol, ponele que deja un minuto más el árbitro y termina el primer tiempo. ¿Cómo cae el gol de Saka? Cae a través de una gran habilitación, si no ando mal, de Saliba, o si no de Saliba es de White, pero era de uno de los dos, que mete un pase filtrado bárbaro, un Joker es que se desmarca bien, se desmarca habilitado, termina controlando la pelota y se toma 1 o 2 segundos para saber qué hacer cuando todos los jugadores del Arsenal ya se encontraban dentro de su área, del Arsenal, del Atlético de Madrid ya se encontraban dentro de su área, mete un centro picado muy perfecto que le termina cayendo a Trozar que la mata, que la domina y que hace lo mismo que Gyökeres. Sin una presión del Arsenal en ese momento, un Trozar que fácilmente se toma 1 o 2 segundos para ver qué hacer y al no saber qué hacer termina metiendo el derechazo al segundo palo. Un Oblak que hace una excelente atajada, pero que deja un muy mal rebote. Y un Saka como un 9 puro, literalmente se encuentra la pelota de ese mal despeje de Oblak, de ese rebote que dejó habilitado, estaba totalmente habilitado por el defensor del Atlético de Madrid y obviamente define de primera clavándosela al palo, si no ando mal. Y en ese momento cae el primer gol del Arsenal al 44, un gol que se podría decir que cayó un poco por un error de Oblak, porque deja muy muerta la pelota, deja un rebote muy, muy sádico, literalmente dentro del área chica. Y termina con un Saka, obviamente, que estuvo en el momento y en el lugar perfecto para rematar. Un Saka que estaba jugando bien, la verdad. Estaba jugando muy bien. Saka había tenido una que otra. Pero sin ser ese Saka que había jugado en los primeros 45 minutos contra el Fulham por Premier. Ese fue un partidazo de Saka total. Pero bueno, termina el primer tiempo. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Es justo que el Arsenal se vaya con un gol a favor en el entretiempo? Si te soy sincero, no lo creo. No hubo
no hubo, ¿cómo decirlo?, los papeles necesarios para que el Arsenal presentara, para que se fuera con un gol a favor o con una diferencia de gol a favor en el entretiempo. Yo creo que para mí el empate era lo mejor por los dos equipos, por las chances que generaron los dos equipos, porque generó una que otra el Atlético de Madrid, como dije, y el Arsenal también. Pero de ahí a más, no, o sea, si te soy sincero, los dos equipos en total en los 90 minutos remataron dos veces al arco. Los dos remates del Arsenal y dos del Atlético. Entonces, no era justo o no era como se estaba presentando el partido lo correcto, pero bueno, el Arsenal fue determinante. El Arsenal aprovechó el error de Oblak y terminó yéndose a favor en el entretiempo. Yo había dicho en un directo justamente que ahora estoy, pero que había dicho creo que el domingo, y había dicho que el partido se desbloqueaba a través de un contraataque, de una jugada individual o de un error. Y fue más o menos de barra contraataque, ataque directo y fue a través de un error del portero, porque la dejó muy muerta. También hablar de que hoy Muso fue suplente, un Muso que fue salvador en los cuartos contra el Barcelona y que hoy no jugó. Mucha gente tal vez esté criticando por eso el Cholo, ¿no? Hubo varias cosas por las que se están criticando el Cholo, por la salida de Griezmann, de Julián en el segundo tiempo, cuando mejor estaba el Atlético sale Griezmann y sale Julián y entra Sorlot, Baena y Almada, si no ando mal. Muso no juega, siendo Muso para mí el que debería haber jugado, porque yo siento que Oblak ya está un poco bajado. Oblak, no digo que sea un mal arquero, pero yo creo que ya su tiempo ya pasó. Para mí no es ese Oblak de hace unos tiempos. Para mí Muso hizo unas atajadas contra el Barcelona impresionantes, pero bueno, eso lo decía el Cholo. Vamos con el segundo tiempo. El segundo tiempo, los primeros 15 minutos del 46 al 60, fueron un total dominio del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que fue en busca del empate, para poder igualar el marcador global, ¿no? Ir 1-1 en el global 2-2. Y en esos 15 minutos donde fue la verdad dominante el Atlético de Madrid, generaba peligro, cayó al 51 una jugada bárbara que pudo haber definido la serie. Un pase largo a Simeone que se desmarca totalmente habilitado, que se gambetea a Raya a través de un muy buen control de la pelota, como la baja y a través de cómo bajar y controlar esa pelota que le habían metido a través de un pase bombeado. Se termina llevando a Raya, se termina sacando el arquero y a través de eso la pelota no le queda muy cómoda y a través de un Gabriel Magaláes que lo desequilibra, que le quita, digamos, su eje de equilibrio y lo hace desestabilizarse, si no mal creo que así se dice, le hace perder el equilibrio, pues termina siendo que el remate de Simeone literalmente debajo del arco la termine errando y le termine pateando literalmente como si fuera un córner. Cobran córner al Atlético, que no era córner al Atlético, porque se ve como Simeone le pega la pelota, pero le pega tan mal que la manda al córner, literalmente. Mucha gente dice que fue penal lo de Gabriel Magaláes, porque es verdad que lo toca acá y que eso hace que pierda el equilibrio. Yo creo que si Simeone se hubiera tirado el momento que sentía el contacto de Gabriel Magaláes acá, hubieran cobrado penal. Para mí yo creo que sí, porque cuando sientes el contacto y pierde el equilibrio, aún así sigue Simeone por en busca del gol, y eso hace que obviamente al final ya no terminen cobrando el penal. Pero bueno, al 51 sucedió eso. Luego creo que en esos minutos justamente casi cobran penal a Griezmann, pero no cobraron por una falta previa de Lenormand a Gabriel Magaláes a través de la disputa del balón en el área chica del Arsenal. Pero justamente si no hubieran cobrado esa falta del Atlético del Madrid, del jugador del Atlético de Madrid, hubiera sido penal para Griezmann, porque le habían hecho una falta, creo que fue Calafiori o Rice, uno de esos dos, no me acuerdo bien, que le mete una barrida y una patada totalmente de penal. Era un penalazo, pero bueno, terminan cobrando falta previa y eso salva al Arsenal de haberle cometido penal al Atlético de Madrid. Luego de eso,
el Arsenal desde ese minuto, ponerle que al 60 hace varios cambios el Arsenal, y cambios que hicieron que también la dinámica del partido cambiara, porque yo dije que del 46 al 60 fue un dominio del Atlético de Madrid, pero esos cambios hicieron que ese dominio, que esa agresividad del Atlético de Madrid cambiara. ¿Por qué? Porque sacó a Calafiore y entró Hincapié. Hincapié que hoy en día está jugando lateral, pero son jugadores de diferentes características. Un Calafiore que es un lateral más ofensivo, Hincapié un lateral más defensivo. Si sabía o ya estaba dando la señal, obviamente, Arteta, que quería protegerse, no bajando como un bloque bajo, sino que quería proteger el resultado a través de la tenencia, a través de la posición de la pelota, y eso es lo mejor para mí, para proteger un resultado. Saca bueno, saca literalmente, y entra Madueca. Ahí es un cambio de posición, igual que Hincapié Calafiore al final de cuentas es un cambio de posición, y también saca a ese y mete a Odegaard, que también es un cambio de posición, pero que son jugadores para mí con características también muy diferentes. Ese es un jugador que está jugando obviamente de enlace, de enganche, pero es un jugador muy individual, un jugador muy de gambeta, un jugador con mucho gol, un jugador más ofensivo. Y Odegaard es un jugador que juega en esa posición, que es un jugador que mete más que nada pases, pero que es un jugador que organiza también al equipo. Es un jugador que tiene recuperación, no tanta, pero que sí tiene un poco de recuperación, que puede bajar un poco más de lo que está acostumbrado o en la posición que suele jugar. Es un jugador que le podría beneficiar al Arsenal en ese momento para tener obviamente la tenencia. Entonces, del 60 al 70 fue un momento donde el Arsenal empezó a controlar el partido, empezó a tener la tenencia, empezó otra vez a dominar el partido. Y en esos momentos parecía que iba a caer el gol del Arsenal, aunque no lo crean, porque a través de esa tenencia o de esa recuperación rápida de la pelota generaba contraataques, algo que no había pasado en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, que en esos 10 minutos sí empezó a generar contraataques, y se genera un contraataque de Hincapié a través de una movida de la pelota del Arsenal en la parte defensiva, desde la banda derecha hasta la izquierda, que terminan metiendo un pase filtrado a Hincapié que se desmarca, que de primera, como viene el pase, mete un centro espectacular. La verdad es que fue un centro espectacular a Gyökeres, que como venía le pega y la termina mandando arriba del travesaño, pero fue un pase de Hincapié espectacular. La verdad es que era el chance para el segundo gol, pero Gyökeres no definió muy bien. Entonces, después de eso, de esos 10 minutos donde el Arsenal empezó a recuperar, desde el 70, ponele, que ya fue del 60 al 70, del 70 hasta la finalización del partido, yo creo que el Arsenal recuperó el dominio. Sacó a Lewis Skelly, metió a Zubimendi, un 5 más defensivo, un 5 más de recuperación al 74. ¿Qué más te puedo decir? Salió Martinelli, entró Trossard. Bueno, salió Trossard, entró Martinelli, ahí estuve Gaga. Fue más que nada posición. La mayoría de los cambios de Arteta, o los 5 cambios de Arteta, fueron de posición en posición. Eso está claro. Ahora, hubieron jugadores con características diferentes a los que ingresaron en la misma posición. Jugadores más defensivos, jugadores más de recuperación, jugadores de más tener la tenencia de la pelota. Obviamente por la razón de que Arteta sabía que en esos primeros 15 minutos del partido el Atlético lo estaba dominando. No lo estaba ahogando, no estaba siendo muy superior, pero sí lo estaba dominando, sí estaba llegando. Entonces hizo sus cambios. Los primeros 10 minutos del 60 al 70 estuvieron en esa transición del dominio del Arsenal. Y del 70, 80, 90 y 95, que fue todo lo que agregaron, fue un dominio del Arsenal a través de la protección, o a través de defender el resultado con la posesión. No digo que fue un Arsenal que atacó, la verdad es que no atacó mucho, pero que sí se defendió a través de la posesión. Obviamente hubo una que otra del Athletic a través de pases largos, más que nada, que fue al 85, una de Baena, que le meten un pase largo, creo que fue Coque o uno de esos jugadores que le mete el pase largo a Baena, que la baja y que mete un pase en vertical perfecto para Sorloth, que ya había ingresado Sorloth porque justamente habían salido Griezmann, Álvarez, habían salido Griezmann y Álvarez, y habían entrado de Baena y Almada. Es verdad que Sorloth ya había entrado mucho antes, pero hasta ese momento, hasta el 81, fue que Sorloth empezó a aparecer, si te soy sincero.
Entonces tuvo esa Sordo clara que era una pelota, una bocha tan perfecta, un pase muy bueno le había metido Baena, un pase muy fácil, cual Sordo solo tenía que apuntar al palo y meterla, pero le termina errando y le termina pasando entre las piernas las pelotas. Era una jugada para mí muy clara, porque no tenía ningún jugador del Arsenal protegiéndolo. Fue un error ahí del Arsenal, no tenía ningún jugador, estaba totalmente solo. Raya no le da la oportunidad de llegar a ese palo, pero termina errando Sordo la chance de empatar el partido. Literal, no te jodo que esa fue una jugada muy clara. Pero bueno, el Arsenal dominó esa parte del tiempo, protegió el balón, protegió el resultado a través de la posición y bueno, termina siendo el primer finalista de esta Champions. La verdad es que si hablas de merecimiento, yo creo que si hablamos de los dos partidos de los 180 minutos, yo creo que sí es el Arsenal merecido campeón, porque yo creo que en general fue el que más dominó y hasta cierto punto el que generó un poco más de peligro. No, fueron dos partidos muy idénticos, muy iguales, con características similares, casi un copy-paste, porque te digo que fue un copy-paste, o sea, fue el primer tiempo un dominio del Arsenal en los dos. Gol del Arsenal. Los dos goles en sí, uno es de penal y otro es de pedo. En el segundo tiempo, un Atlético de Madrid agresivo. Yo creo que en el Metropolitano le funcionó más agresividad o tuvo mejores resultados. En el segundo tiempo en Emirates, no. Pero bueno, literalmente no. Vamos con el 1-1. Como siempre, ¿no? El 1-1 acaba. Vamos a empezar con el Arsenal, terminamos con el Atlético de Madrid. Por parte del arco del Atlético de Madrid estuvo Raya. Yo creo que las que tuvo Raya, que no fueron casi una, que fue la de Griezmann, que termina tapando el centro de Griezmann. Y que otra más tuvo una tajada memorable de Raya, la verdad es que no recuerdo ninguna. El Raya yo creo que estuvo bien, tuvo buenas salidas. Es verdad que tuvo una que otro error en una salida de pelota, pero fueron salidas más que nada de balones largos. No una salida desde sus defensas para llegar al ataque, no fue así, fue más que nada bochas que lanzó y que la atrapara quien sea. En la línea de 4, Calafiori, Gabriel Magaláes, Saliba y White. Yo creo que incluso White no sufrió mucho. Yo creo que sí fue el más bajo de los 4, pero no sufrió nada White. Calafiori, que tuvo una que otra Calafiori, no fue un jugador que en ataque hizo destrozos o generó mucho peligro, pero estuvo bien, no sufrió tanto Calafiori en el segundo tiempo. Es verdad que y ahí por eso lo cambian, porque es verdad que ya estaba empezando a sentir esa agresividad del Athletic. Y Calafiori, que no es un jugador muy de defensa, aunque es un lateral, es más ofensivo que o defensivo, lo terminan cambiando. Pero la verdad es que fue un buen partido de Calafiori. De Gabriel y de Saliba. Yo creo que incluso en el primer tiempo, te soy sincero, que el más peligroso del Arsenal en el primer tiempo, dejando el gol obviamente, fue Gabriel Magaláes, y no te estoy mintiendo. Y Saliba, que estuvo bien. La verdad es que Gabriel y Saliba no sufrieron mucho, pero es verdad que la de Simeone al 51 la termina salvando Gabriel a través de hacerle perder el equilibrio. La verdad es que Gabriel Magaláes yo creo que fue uno de los mejores, o fue el mejor de la defensa para mí. Y Saliba, que mete ese pase, si no, creo que fue Saliba, siento que fue Saliba el que mete el pase. Si fue Saliba, la verdad, un excelente pase y una excelente visión de Saliba. Yo creo que la defensa estuvo bien. En el mediocampo, Lewis Skelly y Rice, yo creo que estuvo bien. Hoy fue un Rice un poco más ofensivo y un Lewis Skelly más en la más defensivo. Yo creo que fue para mí eso. Obviamente ninguno de los dos es un número 5, aunque pueden cumplir muy bien el trabajo. Y yo creo que fue un buen partido de Lewis Skelly y un muy buen partido de Rice. En la línea de ataque, barra mediocampo, Trossard estuvo bien. Fue a él que se generó el gol, pero estuvo bien Trossard, que es un jugador que apoya mucho en defensa también, es un muy buen jugador Trossard. Yo creo que estuvo bien. Ese que yo creo que fue el más débil del ataque, no tuvo tantas no estuvo prendido ese, la verdad, no fue, creo que fue el peor, yo creo que del Arsenal, llámame loco, pero tampoco es que fue un partido de mierda, no fue eso, pero sí fue el más bajo. Saka, que para mí estuvo bien. Saka, todo el tiempo que jugó antes de que saliera de intercambio, saliera, ¿sabes?
Yo creo que Saka estuvo ahí donde se necesitaba estar para ese rebote y estuvo Saka. Metió el gol y la verdad tuvo un buen partido Saka. Y Joker es que creo que, llámame loco, dígame lo que queda, pero yo te diría que Joker tuvo un partidazo. Y creo que hasta te digo que fue el mejor delantero. Porque Saka no es que generó mucho peligro, pero es verdad que cada vez que Saka quería hacerlo, lo lograba hasta cierto punto. Muy buenos desmarques de Saka, pero no fue un jugador que generó tanto peligro. Y no digo que Joker generó peligro, no, ni en pedo. Diría que generó menos peligro que Saka, pero fue un jugador que cada vez que le mandaban el pelotazo, aguantaba bien la pelota. La aguantaba bien, metía físico, ganaba faltas gracias a eso. La verdad es que fue un muy buen partido de Jokeres. Por parte del Atlético de Madrid estuvo Oblak, que tuvo ese error, que una tajada excelente, un rebote muy pésimo, la deja muerta. Yo creo que eso lo crucifica un poco a Oblak. Pero después de ahí, la verdad, no tuvo muchas dificultades. En la línea de 4 está Pubil, Lenormand, Hanco y Ruggeri. Yo creo que Lenormand fue para mí creo el mejor defensa del Atlético. Y Pubil, Hanco y Ruggeri tampoco sufrieron demasiado, aunque no lo crean, la verdad. En la línea de mediocampistas barra ataque, Simeone tuvo esas jugadas bárbaras. Fue la de Grisú que la ataja Ray y termina cayéndole en la pelota. Le iba a meter Ramati Rice que llega haciendo que se vaya al córner. Tuvo la otra que le meten el pase largo, la controla y casi es gol. La verdad es que Simeone estuvo bien, pero no fue un jugador, no estuvo muy presente en el ataque. Tuvo esas dos claras, pero así que tú digas, wow, no estuvo. Pero yo creo que fue un muy buen partido de Simeone. Estuvo ahí Llorente, que hoy jugó de doble 5 con Coque. Estuvieron bien, no siento que hayan sufrido mucho. Lukman, que para mí creo que Lukman fue el más bajo del ataque. No tuvo muchas oportunidades de Lukman de demostrar su calidad y una que otra tuvo, no las terminó bien. Y por parte del doble 9 o la referencia más de ataque, no Griezmann y Álvarez, yo creo que estuvieron bien, pero salen en el entretiempo. Muchos dicen que por cansancio, que Álvarez jugó lesionado, pero también es verdad que tenían mucho campo por correr y eso les dificultaba mucho. Se cansaron muy rápido, pero con razones obvias. A veces hasta marcaban. Hubo momentos del partido que a Álvarez parecía un doble 5 igual Griezmann, literal. Pero bueno, espero que les haya gustado este análisis. Como siempre las hago, ¿no? Rápido, sencillo y eficaces. Quiero ser rápido, 32 minutos del puto video. Me quiero matar, huevón. Pero bueno, dejen su like, suscríbanse y no mucho más. Chao.